¿Qué pensarían si les dijera que todo lo que creen saber sobre la pesca del lucio en invierno está mal? Que ese pez que imaginan quieto, aletargado en el fondo, en realidad sigue unas reglas de comportamiento activas y predecibles, pero que casi todos ignoramos. Bienvenidos, compañeros pescadores. Hoy no vamos a hablar de un nuevo señuelo mágico ni de un lugar secreto. Hoy vamos a desvelar la verdad sobre por qué no pica el lucio en la época más dura del año. Les prometo que al final de este video entenderán la lógica oculta detrás de su comportamiento y sabrán exactamente qué han estado haciendo mal. Prepárense, porque vamos a romper viejos mitos. Y para empezar, les lanzo una pregunta. ¿De verdad creen que un depredador tan perfecto como el lucio simplemente se rinde y espera a que pase el invierno? Déjenme su opinión en los comentarios, que el debate va a ser interesante. Durante generaciones, nos han transmitido la misma idea, casi como un dogma de fe. Llega el frío intenso, el llamado pleno invierno, y la historia es siempre la misma. El lucio ralentiza su metabolismo casi hasta detenerse, se entierra en el fango de las fosas más profundas y apenas come. Por eso la mayoría de los pescadores hacen siempre lo mismo. Buscan los agujeros más hondos del embalse, bajan un cebo grande y pesado y esperan. Esperan horas, a veces días, con una fe ciega en la tradición. Pero, ¿y si esa tradición se basa en una observación a medias? ¿Y si esa supuesta pereza del lucio es en realidad una estrategia de supervivencia increíblemente sofisticada que no hemos sabido interpretar? Este es el problema. Pescamos aplicando una lógica de verano a una situación de invierno, y por eso fracasamos. Hoy vamos a cambiar esa mentalidad para siempre. Empecemos por el mito principal. La pereza del lucio. Es la excusa perfecta para un día sin capturas. Es que con este frío no se mueven. Pero la realidad es muy diferente. Imaginen a un atleta de élite en su temporada de descanso. No corre maratones, pero tampoco se queda postrado en un sofá. Realiza un mantenimiento activo, come de forma inteligente y conserva su energía. El lucio es exactamente así. Su metabolismo se ralentiza, sí, es un hecho biológico. Pero esto no significa que entre en hibernación. Significa que se ha vuelto un maestro de la eficiencia. Cada movimiento, cada aleteo, está calculado. No es pereza, es una gestión energética brutal. Entender esto es el primer paso. Dejen de pensar en un pez vago y empiecen a pensar en un asesino calculador que no puede permitirse el lujo de malgastar un solo julio de energía. Esta es la nueva mentalidad que necesitamos para empezar a tener éxito. Ahora, hablemos de la ecuación energética. Es simple, pero lo cambia todo. Para que un lucio decida atacar, la energía que va a obtener de su presa debe ser significativamente mayor que la energía que va a gastar en la captura. En verano, con el agua cálida y el metabolismo a tope, el lucio puede permitirse persecuciones largas y ataques fallidos. Tiene margen de error. En invierno, no. Un ataque fallido es una pérdida neta de energía que puede ser crítica. Por eso el lucio no va a perseguir un señuelo que se mueve rápido a lo largo de 20 metros. Simplemente, las cuentas no le salen. Busca la oportunidad perfecta. Una presa fácil, cercana, que aparente estar débil o desorientada. Su estrategia no es la persecución, es la emboscada desde un puesto fijo, y nuestro trabajo es presentarle esa oportunidad irresistible justo delante de sus narices. Esto nos lleva directamente a una pregunta clave. Si el lucio busca la máxima eficiencia, ¿dónde se posiciona? La respuesta tradicional, en el agujero más profundo, es a menudo un error fatal,
Piensen en un día de pesca. Van directos a esa fosa de 15 metros que marca el mapa. Bajan el plomo y sienten un fondo blando, fangoso. Parece lógico, ¿verdad? Un lugar tranquilo para descansar. Pero en invierno, esos fondos suelen ser trampas mortales. La vegetación del verano se está pudriendo en el fondo, en un proceso de descomposición que consume enormes cantidades de oxígeno. Esas fosas profundas y fangosas pueden ser zonas anóxicas, auténticos desiertos submarinos donde ni el lucio ni sus presas pueden sobrevivir. Así que mientras ustedes pescan con fe en una zona muerta, el lucio está en otro lugar completamente distinto. Entonces, si no es la profundidad, ¿cuál es la verdadera moneda de cambio en invierno? El oxígeno. Esta es la primera parte del gran secreto. El oxígeno es más valioso que la comida y que el refugio. Un lucio puede pasar días sin comer, pero no puede sobrevivir ni unos minutos sin oxígeno. Por eso su principal objetivo es encontrar zonas que garanticen un nivel de oxígeno estable. ¿Y dónde están esas zonas? Busquen entradas de arroyos, por pequeñas que sean. Busquen manantiales subacuáticos, zonas con fondos de grava o piedra donde no se acumule materia en descomposición, o incluso zonas expuestas al viento donde la ligera acción del oleaje bajo el hielo oxigena la capa superior del agua. Estos oasis de oxígeno son los verdaderos puntos calientes del invierno. Son imanes para toda la vida acuática, desde el plancton hasta los peces pasto y, por supuesto, para el depredador que los acecha. Ahora vamos a desmontar otro concepto que a menudo se malinterpreta: la termoclina. Muchos pescadores hablan de ella como si fuera una barrera mágica. Y sí, en verano y otoño, es un factor crucial. Pero en pleno invierno, en muchos lagos y embalses de tamaño moderado, el agua alcanza una temperatura casi uniforme, cercana a los 4 grados centígrados, desde la superficie hasta el fondo. Este fenómeno se conoce como estratificación inversa. Esto significa que no hay una capa de agua más cálida donde los peces se refugien. Toda la columna de agua es fría. Por lo tanto, buscar una supuesta termoclina a media agua no tiene sentido. El lucio no elige su posición por la temperatura, porque la temperatura es prácticamente la misma en todas partes. Elige su posición por otros factores mucho más importantes, como el oxígeno y la estructura, de los que hablaremos a continuación. Si las grandes fosas son a menudo un engaño y la temperatura es uniforme, ¿dónde demonios están los lucios? La respuesta está en la sutileza. Olvídense de los cambios de profundidad dramáticos y empiecen a buscar las microestructuras. Hablamos de un cambio de fondo de fango a grava que apenas marca la sonda, un solitario tronco de árbol sumergido en una planicie monótona, un par de rocas grandes en medio de la nada, o el borde exterior de un lecho de juncos secos. Estas no son grandes estructuras que gritan «aquí estoy». Son pequeños accidentes en el terreno que ofrecen dos cosas vitales: un punto de referencia para emboscar y una rotura en la monotonía que atrae a los peces pasto. El lucio no necesita una pared de vegetación como en verano. En invierno, un simple cambio en la textura del fondo es suficiente para convertirse en su hogar. Y aquí viene un matiz importante. El lucio no usa estas estructuras solo para cazar. Las usa, sobre todo, para descansar y conservar energía. Imaginen una corriente subacuática muy leve, casi imperceptible. Un lucio en medio de la nada tendría que estar constantemente aleteando para mantener su posición. Sin embargo, si se coloca junto a una roca o un tronco, puede usarlo como un rompevientos, minimizando el esfuerzo necesario para quedarse quieto.
Se coloca en una posición de gasto energético casi nulo, esperando. Por eso, cuando encuentren una de estas estructuras, no lancen su señuelo a 5 metros de distancia. Tienen que presentarlo literalmente a centímetros. El lucio no se va a mover 1 metro para investigar. O se lo pones delante, o para él no existe. La precisión en invierno es absolutamente fundamental. Para que lo visualicen mejor, están en el hielo, mirando la pantalla de su sonda. Ven un fondo plano y aburrido durante 50 metros. De repente, la pantalla dibuja una pequeña joroba, quizás de solo medio metro de altura, pero con un eco que indica que es un fondo duro, de piedra o grava. Ese es el punto. El 99% de los pescadores pasarían de largo. Pero ustedes no. Ustedes saben que ese pequeño cambio es un imán. El lucio no estará escondido detrás de la joroba. Probablemente estará justo encima, o a un lado, en la posición más neutra posible, observando su entorno. Su cuerpo se mimetiza con el fondo y permanece casi inmóvil. Es un fantasma. Solo se delatará cuando su señuelo, presentado de la forma correcta, invada su espacio vital y active su instinto depredador. Por supuesto, el lucio no está ahí solo. La razón por la que elige esas estructuras es porque sus presas también lo hacen. Pequeños percarchos, alburnos o gardones no se van a quedar en una planicie de fango sin oxígeno. Ellos también buscan esos fondos duros y esas zonas con mejor calidad de agua. Forman pequeños grupos y se mueven lentamente alrededor de estas islas de vida. Por eso, la clave no es solo encontrar la estructura para el lucio, sino encontrar la estructura que alberga vida. A veces, en la sonda, no verán el arco de un gran lucio, pero sí verán pequeños ecos de peces pasto. Esa es la señal. Si encuentran la comida, el depredador nunca anda lejos. Es una regla de oro en la pesca que en invierno se vuelve una ley inquebrantable. Con toda esta información, es hora de hablar de los señuelos. La creencia popular dice: en invierno, señuelo grande y lento. Y tiene parte de razón, pero con un matiz crucial que la mayoría olvida. Un señuelo grande puede intimidar a un lucio que no está en modo de caza activa. Puede que lo vea como un esfuerzo demasiado grande para una recompensa incierta. A menudo, un señuelo de tamaño más reducido, pero que se presenta de forma ultralenta y provocadora, es mucho más efectivo. Piensen en un vinilo tipo swimbait o un jerkbait suspendido. La clave no es su tamaño, sino su capacidad para permanecer en la zona de ataque el mayor tiempo posible, con un movimiento mínimo. Queremos imitar a una presa herida, moribunda, una comida fácil que no requiere ninguna persecución. Y esto nos lleva al corazón del secreto, la ventana de caza. El lucio en invierno no come de forma constante a lo largo del día. Sería un desperdicio de energía. En su lugar concentra toda su actividad en ventanas de tiempo extremadamente cortas y específicas. Podemos estar hablando de solo 15 o 30 minutos en todo el día. Durante el resto del tiempo, está en modo de conservación, casi catatónico. Ignorará el mejor señuelo del mundo, aunque le pase por delante. Pero cuando esa ventana se abre, se convierte en una máquina de matar. Nuestro trabajo no es pescar durante 8 horas seguidas. Nuestro trabajo es identificar esas ventanas y estar en el lugar correcto en el momento exacto en que se abren. ¿Y qué activa estas ventanas de caza? No es una ciencia exacta, pero hay patrones muy claros. Los cambios de luz son los disparadores más potentes. El amanecer y el atardecer, incluso bajo una gruesa capa de hielo,
provocan un cambio en la intensidad lumínica que activa a toda la cadena trófica. Otro factor clave es la presión barométrica. Un cambio brusco, especialmente una bajada de presión que precede a una nevada, puede desencadenar una frenética actividad. El pescador inteligente no mira solo el termómetro, mira el barómetro. Aprender a leer estas señales de la naturaleza es lo que diferencia a un pescador de élite de uno que simplemente tiene suerte de vez en cuando. Hay que estar preparado, porque la oportunidad puede durar menos que un café caliente. Cuando la ventana se abre, el lucio no sale a patrullar su territorio como haría en verano. El proceso es mucho más sutil. Desde su puesto de descanso, ese junto a la roca o el tronco, simplemente se desplaza unos pocos metros hacia una posición de emboscada más ventajosa. Quizás se eleva un poco del fondo o se sitúa en la esquina de la estructura. Y espera. No persigue. Espera a que la presa cometa un error y pase por su zona de ataque. El ataque en sí es una explosión de energía, un movimiento fulminante y corto. Una vez que ha capturado su presa, vuelve a su estado de conservación. Fin de la ventana de caza. Si no estábamos allí en ese preciso instante, con el señuelo en el agua, hemos perdido nuestra oportunidad hasta la próxima. Esto cambia por completo nuestra estrategia en el hielo. La idea de hacer 100 agujeros y moverse constantemente, el llamado power fishing, en pleno invierno, es a menudo contraproducente. Gastamos nuestra propia energía y es probable que pasemos por encima de los peces sin darles tiempo a reaccionar. La estrategia ganadora es la paciencia y la observación. Elijan 2 o 3 puntos prometedores basados en los principios que hemos visto: oxígeno, estructura sutil y presencia de pez pasto. Hagan sus agujeros y concéntrense en pescar en ellos de forma metódica, especialmente durante esas ventanas de alta probabilidad, como el amanecer y el atardecer. Es mejor pescar perfectamente en 3 agujeros buenos que pescar mal en 50 agujeros mediocres. Ahora, la presentación. ¿Cómo pescamos para este depredador ultra eficiente? Olvídense de los tirones violentos y las recogidas rápidas. El movimiento tiene que ser mínimo. Si usan un vinilo, la acción no debe venir de su brazo, sino de dejarlo caer y que la propia cola del señuelo vibre sutilmente. Si usan un cebo vivo, debe parecer lo más natural posible. El objetivo es transmitir la imagen de comida gratis, una presa que no va a oponer resistencia, que no va a costar energía. La sutileza es el nombre del juego. A veces, el mejor movimiento es la ausencia de movimiento. Y eso nos lleva a la técnica más letal de todas en invierno. La pausa. Si tuviera que quedarme con una sola cosa, sería esta. La pausa es el arma secreta. Después de un ligero toque o levantamiento del señuelo, déjenlo completamente quieto. Cuenten hasta 10. Cuenten hasta 20. A veces incluso hasta 30. Sé que es desesperante. Nuestra mente nos pide hacer algo, moverlo, darle vida. Pero es en esa quietud absoluta cuando el lucio, que ha estado observando el señuelo, toma la decisión de atacar. Lo ve como una presa aturdida, vulnerable. La picada en invierno a menudo no es un golpe violento, sino una sensación de peso, como si hubiéramos enganchado una bolsa, un ligero tic en la línea. Si no están prestando el 100% de atención durante la pausa, ni se enterarán. La tecnología también es nuestra aliada. Una buena sonda no es solo para medir la profundidad. En invierno, aprendan a leerla de otra manera. No busquen obsesivamente el gran arco de un lucio. Busquen las nubes de pez pasto. Si ven los ecos de los peces pasto muy juntos, formando una bola compacta,
es que están aterrorizados. Hay un depredador cerca, activo. Si por el contrario ven los ecos dispersos y tranquilos, es probable que no haya peligro inmediato. La sonda nos da una lectura en tiempo real del estado de ánimo del ecosistema. Interpretar el comportamiento de la presa nos da la pista definitiva sobre la presencia y la actitud del depredador. Es como ser un detective subacuático. A modo de ejemplo práctico, imaginemos que encontramos una punta sumergida que pasa de 5 a 7 metros, con un fondo de grava. La sonda nos marca algunos ecos de peces pasto dispersos. Hacemos un agujero en la parte alta, a 5 metros, y otro en la base, a 7. Empezamos a pescar en el de arriba. Usamos un jerkbait suspendido. Le damos 2 tirones suaves y lo dejamos en pausa absoluta durante 20 segundos. Nada. Repetimos. A la tercera, durante la pausa, la línea se tensa suavemente. Ahí está. No es un ataque brutal, es una toma sigilosa. Este es el juego del invierno. Precisión, paciencia y una presentación que grita: comida fácil. No tiene más misterio, pero hay que cambiar completamente el chip. Otro aspecto a considerar es el sigilo. El hielo transmite las vibraciones de una manera increíble. Correr por el hielo, dar golpes con la barrena o gritar, crea una onda de presión en el agua que los peces detectan a través de su línea lateral. Un lucio en estado de alerta máxima no va a picar. Muévanse con calma, hagan los agujeros y luego dejen que la zona se tranquilice durante al menos 10 o 15 minutos antes de empezar a pescar. Respeten el entorno. Están entrando en su casa y deben hacerlo como un invitado silencioso, no como un elefante en una cacharrería. A menudo, los pescadores que más éxito tienen son los más tranquilos y metódicos, aquellos que parecen estar en perfecta sintonía con el silencio del invierno. Así que, para resumir el gran secreto en una sola idea, el lucio en invierno no es un pez vago, es un genio de la gestión energética. Su comportamiento se rige por una única ley: obtener el máximo de calorías con el mínimo gasto. Esto significa que abandona las zonas pobres en oxígeno. Se posiciona en microestructuras sutiles que le ofrecen refugio y puntos de emboscada, y concentra su caza en ventanas de actividad extremadamente cortas. Nuestro trabajo es descifrar este patrón, encontrar sus zonas de descanso, estar allí durante las ventanas de caza y presentarle un señuelo que represente una comida irresistiblemente fácil. Dejen de pescar a ciegas y empiecen a pensar como el depredador. Esa es la verdadera clave del éxito. Y ahí lo tienen. El gran secreto no era un lugar mágico en el mapa, sino una forma de entender la mente del lucio en invierno. El momento de eureka llega cuando te das cuenta de que no se trata de que el pez no quiera comer, sino de que no puede permitirse el lujo de comer de cualquier manera. Su vida depende de su eficiencia. Todo, desde su ubicación hasta el momento del ataque, es un cálculo de supervivencia. Dejar de pensar en profundidad y temperatura y empezar a pensar en oxígeno y energía lo cambia absolutamente todo. Ya no buscarán a ciegas, sino con un propósito. Sabrán por qué eligen un lugar y qué esperar de él. Y lo más importante, sabrán que la paciencia y la pausa no son signos de una pesca aburrida, sino las herramientas más letales de su arsenal. Muchas gracias por haberme acompañado en este análisis profundo. Espero de verdad que esta información transforme sus futuras jornadas de pesca invernal. Si les ha gustado y han aprendido algo, la mejor forma de agradecérmelo es dándole un buen like a este video y suscribiéndose al canal para no perderse los próximos. Ahora me encantaría saber su opinión.
Después de escuchar todo esto, ¿cuál es el primer cambio que van a aplicar en su próxima salida de pesca de invierno? ¿Se van a centrar más en el oxígeno? ¿Van a probar pausas más largas? Los leo a todos en los comentarios.